Shalom, saludos, bendiciones, espero que se encuentre muy bien y el día de hoy nuevamente, pues aquí en otro episodio de Vamos a Él. Ahora vamos a hacer un repaso de la porción Mishpatim. Bueno, en esa porción nos habla principalmente de 53 nuevas leyes que el Padre, bueno, eso de nuevas es entre comillas, porque ya se los había marcado en los 10 mandamientos, en las 10 palabras en la porción pasada. Sin embargo, ya después comienza a decir los detalles que conllevan cada uno de estos mandamientos, que son básicamente dos tablas, unos que tienen que ver hacia arriba, hacia con el Padre, y otros que tienen que ver los relacionales hacia con el prójimo. Ahora bien, estos mandamientos, bueno, se instituyen principalmente para el bien del pueblo, para el bien de cada persona y de cada individuo. Ahora, les decía, estos mandamientos básicamente nos presentan el sentido de Dios para con la humanidad, para saber cómo hacer cumplir su ley y su misbot, o sea, que es lo mismo, las leyes y los misbot, con el fin de que el pueblo sea perfeccionado y poco a poco vaya llegando camino a esa santidad que tiene el Padre. Ahora bien, en estas 53 leyes que les dan, les empieza a detallar estos mandamientos. En estas leyes tiene que ver mandamientos, bueno, todos tienen que ver con la restitución, o sea, de que si tú hiciste un agravio, pues tienes que restituir eso. Si tú tomaste, por ejemplo, bueno, habla de, en cuanto a eso de la restitución, de que si habla de que alguien quiere robar el toro de otra persona, o sea, lo roba y lo cachan, tiene que pagar cuatro veces el toro y el valor del toro, ¿verdad? Y así todo con el sentido para que el pueblo no se desvíe y no vaya a cometer el pecado de querer hacer más. Tiene que ver con el deseo profundo de que la gente vaya meditando y vaya sabiendo cómo hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, yo amo a Dios, no le hago mal a nadie, yo tomo, yo hago esto, pero yo aparte en mi casa, pero simplemente con el hecho de desobedecer un tan solo de los mandamientos ya nos hacemos culpables, digamos, de toda la ley. Ahora, bueno, sabemos que la ley que fue escrita en esas tablas fue escrita con el dedo de Dios. Y en esta porción de Mishpatim, también esas mismas leyes las dio el mismo Dios para su pueblo. O sea, que estas leyes regirán también al momento de entrar al pueblo de Israel y hacerse esa nación cuando llegaran a la tierra prometida. Entonces, se regirían por estas leyes. Y les comienza a añadir cada vez más y más y más. Según Maimónides nos dice que en total son 613 las leyes, los mismot, los mandamientos que el Padre da, con tal de que el mismo pueblo pueda saber cómo saberse relacionar entre sí. Ahora, estos mandamientos es muy importante porque en el mismo Nuevo Testamento o la Brit Hadashah nos marca que si nosotros que tenemos a nuestro amigo, a nuestro vecino, a la gente que sí vemos, no les mostramos ese amor, que el Padre ya ha establecido cómo mostrar ese amor, entonces a Dios, al que vemos y decimos que lo amamos, nosotros nos hacemos mentirosos. ¿Por qué? Porque no cumplimos estas leyes y estos mandamientos. La ley del Padre no es gravosa, pues el Padre nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Esa porción nos abarca desde Génesis 21 Éxodo 21 a Éxodo 24, si mal no recuerdo, donde nos empieza a especificar si tenemos una falla, cómo restituirla, cómo cambiarla. También otra de las leyes, por ejemplo, que hay es de que en las leyes conyugales dice que si una persona toma a una doncella, o sea, una virgen, y pues tiene relaciones sexuales con ella, pues tiene que pagar la dote para casarse con ella. Si el padre no la quiere dar, el padre de la mujer no la quiere dar, pues entonces de todas maneras tiene que pagar la dote, dando a entender que no se puede pecar así de fácil, tan a la ligera. Y yo estaba meditando en todo este asunto. ¿Por qué? Porque yo veía que más que nada el Padre estaba viendo la intención del hombre, el corazón, que no se desviara para que podamos tener y alcanzar la lucidez que el Padre quiere que nosotros alcancemos. En lo personal, a mí cada ley me hace sentir lleno, pleno, y en este asunto yo creo que es sabiduría pura, porque ese mismo mandamiento que ahí lo vemos que era en conceptos de ganadería, en conceptos de esclavitud, porque comienza hablando directamente sobre la esclavitud, que el esclavo podrá ser, si adquieres un esclavo hebreo, pues tiene que ser 6 años esclavo nada más y después al 7º dejarlo libre, a menos que quisiera ser
esclavo, pero ya sería ese famoso siervo por amor. Y comienza a destituirnos todo eso. Pero yo lo medito y digo, cada vez que nosotros aplicamos y añadimos Torah, mandamientos a nuestras vidas, es de la manera que nosotros podemos llegar a entender la plenitud que el Padre tiene para con nosotros. Ahora, las porciones que habla de Jeremías en cuanto a la Haftará, habla Jeremías 31 y Jeremías 33 también, donde nos hablan las porciones que escribirán el Padre. Esas leyes que escribió acá en una piedra, las escribirá ahora en nuestro corazón, en un corazón de carne, ahora ya no será en una piedra, dándonos a entender la relevancia y la importancia de sus mandamientos en nuestras vidas. Ahora, bueno, más adelante estaré compartiendo la Haftará y estaré dando los detalles de por qué y cómo el Padre dijo esto, cómo lo cumple y también cómo esos mismos mandamientos nos pueden llevar a tener la plenitud que el Padre nos ha creado a tener y con la cual nos ha dado la intención de formarnos. Ahora, para completar, bueno, este resumen, porque esta porción la hablamos mandamiento por mandamiento, que sería muy largo, o la hablamos de manera un poco más general para entender pues la idea de esta porción. En esa porción también se instituye, además de todas estas leyes, se da a entender que la intención del hombre no debe ser la venganza. Aún así lo han entendido otras corrientes cuando ven el ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, dando a entender que mira, ahí está el Dios de las venganzas. Y no se trata de ese tipo de cuestiones. Se trata de que si tú heriste a alguien, bueno, tú, o sea, por ejemplo, tú en una pelea o estuviste en una pelea o tú agravaste a alguien y le quitaste la vista. Por ejemplo, en el tema de los esclavos dice que si el amo golpea al esclavo y le hiere un ojo, entonces lo deja ciego, aunque sea de un ojo, por ese ojo, entonces tendría que darlo a libertad sin que le pague nada. Pero habla si fueran dos personas que no están en esclavitud, el otro tiene que ser su ojo. Si en ese caso que le dañara el ojo, o sea, que perdiera la vista, lo dejara ciego, lo dejara de alguna manera inválido, entonces esa persona tiene que ser y tiene que funcionar como sus pies, como sus ojos, como sus manos, como aquello que le dañó, lo tiene que indemnizar, y eso es de por vida, porque la persona queda inválida de por vida. Dándonos a entender el Padre que Él desea y Él quiere que nosotros entremos en ese gozo, pero nos dice cómo, y nos da cada uno de los lineamientos para que podamos entrar en esa libertad que el Padre nos ha llamado a tener. En esa Haftará podemos encontrar, por ejemplo, también que Jeremías tiene que denunciar por lo mismo en cuanto al tema de la esclavitud, puesto que pues ya había mucha corrupción en el pueblo de Dios, y el Padre dice, esto no se va a quedar así, necesitamos cambiar. O sea, bueno, ellos necesitan cambiar. Manda a Jeremías para que les mande un juicio de no aceptar la palabra del Eterno, y este juicio consistiría en, como ellos querían tener más tiempo a los esclavos, habían pasado sus 6 años y no los habían dejado ir libres. A ver, deja como aquí la cara que quedó medio chueca. Ahí es. Perdón. Como no los querían dejar ir libres por la corrupción, porque se pagaba aquí, se pagaba allá. Por eso también nos manda el mandamiento de que no aceptes soborno, no tomes dinero. ¿Por qué? Porque el dinero y el soborno corrompe la justicia, y obviamente la justicia es para quien la compra. Como lo vemos en muchos gobiernos hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, México, esto se ve todos los días, y muchas veces la injusticia es el pan de todos los días. Sin embargo, en el pueblo de Dios no es así, y nos comienza a decir esto, inclusive dice, dejen ir a esos esclavos, a esos siervos, ya les sirvieron lo suficiente, déjenlos ir. Y bueno, inclusive tenían que darles como una indemnización o como un finiquito para que se pudieran ir. Inclusive estaba marcado en la ley. ¿Qué hacen ellos? Sí los dejan ir, pero se arrepienten y los vuelven a tomar como esclavos, y les da entonces el Padre la sentencia de que, bueno, así como ellos fueron esclavos, los libertaste y los volviste a aprisionar, bueno, así también yo voy a liberar las plagas, voy a liberar la guerra, voy a liberar todos todos estos horrores que te cerqué, te cuidé, te protegí. ¿Por qué? Porque yo te quería libre, mas sin embargo ahora tú vas a ser esclavo de todo ello, de toda esa opresión. Y ese es el juicio que les da por parte del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque no se repitieron en realidad de lo que habían hecho. Hicieron shub, pero no hicieron shubá, o sea, teshuvá.
Teshuvá es volver al punto de inicio, al punto original, pero ellos nada más, al momento de hacer shuv, es volver al punto anterior, o sea, no volver al inicio. Simplemente lo hicieron, pero no lo hicieron. Nada más se quisieron tomar la foto, así, salir bien y toda la cosa, y ya, se acabó todo, no pasó nada. Y ese es el tema de que aqueja todos los días, la inseguridad, la corrupción, la injusticia, que cada quien, al no haber justicia, quiere hacer justicia con su propia mano. Y el Padre dice, no hagas eso, no lo hagas, yo soy el juez justo. Me llama la atención que en esta porción el Padre se pone como el supremo juez delante de todas las cosas y de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él dice, por ejemplo, si alguien te da a guardar, no sé, un dinero, un ganado o un animal, algo, te da a guardar algo y resulta que vienen y te lo roban, si, al no encontrar ladrón, pues tienes que jurar delante de Dios que tú no lo robaste. Por ejemplo, o sea, y en como esa situación hay varias donde se pone el Padre, o sea, Dios como ese supremo juez, donde delante de Él se tiene que hablar y se tiene que declarar la verdad y no se puede hablar otra cosa que no sea la verdad. De manera que nosotros al momento de aplicar su palabra, de aplicar directamente sus mandamientos, es de la manera que somos justificados y tenemos esa vestidura de justicia, con la cual podemos entrar así como Moshe. En esa porción también acaba diciendo que él entra nuevamente en la nube para recibir la instrucción, las palabras del Eterno, ¿verdad? Y en esta porción nos encontramos con 3 fiestas principales, las cuales no son todas, son las principales, como acabamos de decir, en las cuales el Eterno ordena que cada hombre, cada varón vaya y asista, que en estas son, en este caso, Ubaldo nos la va a compartir. A ver, Ubaldo, la primera de Pesaj. Sí, Shabbat Shalom, bendiciones a todos. Sí, las 3 fiestas principales del Eterno, ¿verdad? Que nos, de hecho, mandaba al pueblo asistir al templo. La primera, pues Pesaj, sí, ahora sí que la primera de las fiestas de primavera, ahora sí que la inicial, ¿no? Del ciclo. Pues era, como ya sabemos, pues derivada pues de la salida de Egipto, ¿no? Cómo se originó para el pueblo el hecho de que se fuera cubierto por el Señor, ¿verdad? Para que sobre ellos no cayera las maldiciones que habían caído en el pueblo de Egipto. La segunda fiesta es la de Shavuot, ¿verdad? Conocida como la de Pentecostés, ¿verdad? Donde precisamente el Señor pues da sus instrucciones, da su Torah al pueblo, ¿verdad? Ahora sí que conocida como inicialmente ahí en Éxodo 20 como los 10 mandamientos, aunque sabemos, bueno, que eso fue solo una parte, un inicio. Su Torah, sus instrucciones, pues son muchas más, ¿verdad? Conocidas, se han contado por ahí que son 613. Pero bueno, vamos a partir de que esa es la fiesta, la primera, donde hay un pacto, ¿verdad? Hay una boda, de hecho, ¿verdad? Entre Adonai, el Señor, y el pueblo mismo, ¿verdad? Que bueno, hay toda una historia de que pues ya después el pueblo, aunque se comprometió a cumplirla, pues se descuidó y no las cumplió, ¿verdad? Sabemos el pasaje que dice, haremos y obedeceremos, ¿verdad? Cosa que, bueno, se faltó más adelante. Y bueno, ahí viene un divorcio en esa unión, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor es fiel, ¿verdad? Y Él mantiene su promesa, Él mantiene su fidelidad. Y bueno, pues el pueblo tiene que entrar todo un proceso para venir a restaurar, ¿no? Restaurarse cada uno, ¿verdad? De los miembros del pueblo para pues, ser dignos de volver a ser parte de ese pueblo, de esa novia. Y poder celebrar esa fiesta, en este caso que es Shavuot, ¿no? Así es. Y entonces ya nos encontramos con la tercera fiesta, la última, que es Sukkot. Sukkot, sí, así es, ahora sí que llamada o ya traducida como la fiesta de las cabañas, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos también, ¿verdad? Donde, bueno, pues el pueblo precisamente pues recuerda o recordamos, conmemoramos cada año ya como miembros de su pueblo, el cómo pues el Señor ahora sí que fue nuestro tabernáculo, ¿verdad? Desde el desierto. Y pues Él lo indica, lo instruye a que lo hagamos, ¿verdad? Precisamente para conmemorar esa protección que a final de cuentas es una taberna, así que un tabernáculo, una cabaña donde Él nos acoge, nos protege y pues conmemoramos esa fiesta, ¿verdad? No sé si quieres profundizar un poquito más Pues bueno, un poco para entrar nada más y quede más entendido.
por ejemplo, bueno, se conoce en la popularidad que Yeshua o Jesús nace, se dice que en un pesebre, pero en realidad no. Si vemos ahí las traducciones, dice en un azúcar, y el azúcar es justamente una especie de cabaña, pero como no sabían cómo traducirlo, pues le pusieron un pesebre. Pero en realidad habla de esto y se estaba celebrando esta festividad y representa cómo es que Yeshua viene a traer esa luz a nuestras vidas a través de un tabernáculo, y el deseo del Padre era morar y tabernaculizarse en medio de su pueblo, y es donde en ese momento tenemos la oportunidad de llegar y tener esa intimidad cercana con el Padre, y Sukkot representa ese momento y esa esperanza de luz, por ejemplo. Así es. Sí, ¿verdad? Sin duda. Sí, digo, recordar también un poquito, ¿verdad? Sabemos que en uno de los días de la fiesta, principalmente, pues nació nuestro Salvador, ¿verdad? Nació en esa fiesta, vino a este mundo, ¿verdad? Y también es muy importante este dato porque pues traemos la idea, ¿verdad? De que por allá en diciembre, que el 24, que el 25 de diciembre, bueno. Pero no fue en diciembre, en realidad. Ni el mismo cristianismo dice, acepta, nomás que dicen que en representación del día, y bueno, tienen sus argumentos, pero no fue, y menos el 25, pero así lo marca la sí, sin duda, pues cada una de las fiestas, bueno, es muy profunda, ¿verdad? Llevaría pues mínimo así para dar un general o una hora cada una, sí, pero bueno, no es el caso ahorita de profundizar, simplemente muy en forma general. Para saber de qué se trata, aunque bueno, ya próximamente estaremos hablando acerca un poquito más de las fiestas, pero pues para entender este dato en cuanto a las fiestas. Yo creo que esta porción también nos habla de la cercanía que necesitamos tener con el Padre para que nosotros al momento de tener problemas, tener circunstancias, no querramos luego sucumbir al dolor, sucumbir a la lujuria, sucumbir a querer tener un préstamo, a querer esto, sino que nosotros aprendamos a que la fidelidad hacia con Él, la emuná, nos va a llevar a un punto mucho mejor que donde estamos. Realmente nos vuelve al sentido original donde el Padre nos puso, para que en Él nosotros encontremos ese valor que nosotros tenemos. Porque recuerden, si ponemos 0, 0, 0, 0, 0 y pensamos que nuestra vida es 0, 0, 0, 0, pues no hay valor. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida, ese es el número que determina cuánto. Así que si piensas que no vales nada, en realidad no es así, porque el Padre al momento de tomarnos el valor lo encontramos en Él. Es el que le pone un 1, un 2, un 3, pero ya con esos ceros se suma una cantidad grandísima. Y el Padre, a través de estos mandamientos, nos hace entender cómo debemos llevar hacia con Él. Como hemos visto en esta porción, las leyes, los mandamientos que el Padre da, los da con el motivo para que el pueblo pueda saber regularizarse en medio de saber cómo relacionarse con todos, ¿no? Y bueno, esta porción también nos habla de cómo esos jueces tenían que ser elegidos para poder aplicar estas leyes. ¿Por qué no se aplican el día de hoy? Bueno, pues porque no nos regimos bajo la ley de Dios y la Torah, que es lo que estamos estudiando, estos mishpatim. Pero habrá un día donde el mundo entero sea regido por esa ley, por esa Torah del Padre. Platícanos un poco de qué podemos resumir esta porción, Ubaldo, porfas. Sí, pues sin duda, bueno, esta porción inicia, como vemos en Éxodo 21, ¿verdad? Precisamente mencionamos hace ratito Éxodo 20, donde da los famosos o muy conocidos 10 mandamientos. Ya en el 21, pues también empieza a dar otras indicaciones, ¿verdad? Estudiamos más temprano la famosa regla de oro, ¿verdad? Que, bueno, en general, pues, ahora sí que en la mayoría, si no es que en todas, de hecho, muchos filósofos, pues también la aplican de alguna manera, o al menos la mencionan, ¿verdad? ¿Qué es esta regla de oro? Pues a final de cuentas, Yeshua la vino a profundizar, a mejorarla para el entendimiento de alguna manera. En general, bueno, pues sabemos que la ley dice, ahora sí que trata a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Ahora sí que, ¿cómo le gustaría a uno que lo trataran a uno mismo? Pues así, o no le hagas, mejor dicho, sí, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te lo hagan a ti, de alguna manera, para ser más entendido. Y Yeshua la viene a perfeccionar, en vez del no hagas, ¿verdad? Que eso es relativamente un poco más fácil, el no hacer, ¿verdad? Pues no hacer es una forma pasiva, ¿sí? Pero Yeshua la viene a perfeccionar porque lo dice ya una forma activa, donde sí te dice haz, ¿verdad? Ahora sí que haz a tu prójimo lo que te gustaría que hicieran contigo, ¿sí?
Es donde Yeshua pues la mejora, la da un entendimiento más profundo y ya de activarse uno mismo, ¿verdad? Así con el prójimo. Perfecto, entonces vemos que en realidad no es que la ley está abolida, sino que se da una síntesis o un resumen de todo esto. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar porque aquí vamos a seguir en Shabbat y estamos guardando el Shabbat, pero aprovechando un espacio. Los amamos y bendiciones. Hasta luego. Bien, Saludos.